Sí, conviene grabar. Un segundo. Vale. Shalom Sara, Shalom Vicenta, bienvenidos todos, Eliezer. Bueno, estábamos en el capítulo 6. Ya hemos visto los dos primeros versículos, pero los vamos a repetir por si acaso. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Yehudá para hacer subir desde allí el arca de Dios, que es proclamado nombre del Señor de los ejércitos, asentado en los Crubim sobre ella. Muy bien. Vimos en la clase anterior, vimos en la clase anterior el significado esto de proclamar el nombre. Y vamos a continuar ahora con lo que está ocurriendo aquí. Es un capítulo muy importante. Bueno, todos los capítulos son importantes, pero los hay que están muy cargaditos. Y esto es uno de los capítulos cargaditos. Versículo 3. Y montaron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, con el arca de Dios, y Ahió iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con todas maderas de ciprés, con arpas, gaitas, ardufles, panderos y címbalos. Vamos a ver esto del carro nuevo. ¿Qué es esto de un carro nuevo? Vamos a ver si se abre este. Aquí estamos. Ardufles. Esto ya lo vimos en una de las clases anteriores en que hablamos de instrumentos musicales. Creo que era en el capítulo 7 de la primera parte del primer libro del primer libro de Shmuel. Es una especie de tambor. Bueno, carro nuevo. Tal vez deberíamos escribir un carro nuevo, puesto que esta es otra novedad, otra brecha que introduce David. Aportillemos, abramos brecha, como dice en el libro de Crónicas que vimos la semana anterior. En la Torá, en el libro de Bamidbar, capítulo 7, se usaron los carros para transportar el tabernáculo, pero solo las partes externas, mientras que los utensilios sagrados, el arca, los altares, la mesa y la almenara, debían ser porteados sobre los hombros de los levitas. David lo sabe. Pero David tiene un antecedente. Hace unos 20 años sufrimos una dura derrota ante los filisteos, al final de la cual el arca fue raptada. Cuando la devolvieron al cabo de 7 meses y después de haber sufrido durísimas plagas, los filisteos la colocaron sobre un carro y pusieron 2 vacas que tiraran de él. Los terneritos, hijos de las vacas, mugían en el establo, pero las vacas hicieron caso omiso y se fueron derechitas cantando hacia donde vivían los hebreos. Fue el viaje milagroso de la victoria del Creador sobre los filisteos, a pesar de la derrota que nosotros habíamos sufrido. Fue una victoria nacional israelita con el especial ingrediente que tiene el pueblo de Israel, su extraordinaria conexión con el Creador.
Dice el Kuzari que esta conexión tiene un doble filo. Grandes bondades cuando nos portamos bien y grandes desgracias cuando nos portamos mal. En la batalla pagamos por el mal comportamiento, pero a pesar de todo seguimos con la inmutable conexión con el Creador, que quedó bien demostrada en el prodigioso regreso del arca. David quiere continuar el viaje milagroso del carro tirado por las vacas que trajeron el arca del campo filisteo. Y su consejero Agitofel le propone que en lugar de que los levitas o los sacerdotes sean los porteadores del arca, dejándola en un ámbito tribal cerrado de la tribu de Leví, en lugar de esto, que David la coloque sobre un carro que es más impersonal, más equidistante, más asequible al pueblo. Y así dice el versículo que hemos visto: David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor. Todos participan con música y canciones y gran alegría. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, posiblemente levitas, solamente acompañan, guían el carro para llevarlo en la dirección adecuada a la tienda que le ha preparado David en el jardín de su palacio. Después de la victoria sobre los filisteos, David, en las batallas que hemos visto en el capítulo anterior, David se ve capaz de cualquier cosa. Vamos a rectificar, a reformar la relación entre Israel y el Creador. Había cercas y vallas que nos impedían esta cercanía tan deseada y tan necesaria. Ha llegado el momento de derribarlas. Aportillemos. Versículo 6. Y llegaron hasta la era de Nahón. Y extendió Uzá al arca de Dios y la agarró. Extendió su mano. Extendió Uzá al arca de Dios y la agarró, pues aflojaron los bueyes. Y se encendió la ira del Señor contra Uzá y lo hirió allí Dios por el error y murió allí con el arca de Dios. Y se enojó David porque aportilló el Señor un portillo en Uzá y llamó a aquel lugar portillo de Uzá hasta el día de hoy. La era de Nahón. En el libro de Crónicas la llama la era de Kidón. ¿Dónde estaba esta era? ¿Qué les pasó a los bueyes? Y más importante aún, ¿por qué les pasó? ¿Un incidente o accidente muy molesto en medio de la gran fiesta, con la gran alegría que siente todo el pueblo? De pronto, un tropezón, el carro tiembla, el levita reacciona intentando impedir un desastre en caso de que el arca se caiga del carro. Shalom Javiva. Oh, se había caído el internet. ¿Lo has levantado? ¿Todo está bien? Cuidado que aquí el arca estaba a punto de caerse. Hay que sujetarla antes de que se caiga al suelo. Esto es lo que intentó hacer el levita. Y en lugar de premiarlo por su presteza, muere junto al arca. ¿Por qué nos hace esto el Creador? Se parece mucho a lo que ocurrió en la inauguración del tabernáculo en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 10, cuando dos sacerdotes, Nadab y Abihu, los dos hijos mayores de Aarón, murieron fulminados en el momento en que entraban para hacer un saumerio especial sobre el altar de oro. Shalom Pilar, bienvenida.
También en aquel momento habían llegado todos a un nivel muy alto de alegría y de entusiasmo por la presencia divina que bajaba para residir entre nosotros. Y justo en este momento mueren los dos sacerdotes y se introduce una dimensión de gran temor en el acontecimiento. Y le dice Moshe a su hermano Aarón, el padre de los dos difuntos, que es lo que dijo el Señor, diciendo, en mis cercanos me consagraré y sobre todo el pueblo me honraré. O sea, los más cercanos eran tus dos hijos, eran las dos personas más cercanas que había en el pueblo de Israel, los más cercanos a Dios. Precisamente en ellos me voy a consagrar, en su muerte. Y Moshe se refería al versículo que ya cuando empezaron a construir el tabernáculo, en el libro de Shemot, en el Éxodo, capítulo 29, explicaba el valor trascendental del tabernáculo. Me citaré allí con los hijos de Israel. Será un lugar de encuentro entre Dios y los hijos de Israel. Y se consagrará, el tabernáculo se consagrará con mi gloria. ¿Qué significa esto de consagrarse con mi gloria? Le dice Moshe ahora a su hermano, a esto se refería Dios, que para consagrarse va a tener que sacrificar a los dos personajes más cercanos, porque no puede ser que nuestro contacto con el Creador sea como un festival cualquiera. No hay más remedio que introducir la dimensión del sumo respeto y temor. ¿Quién somos nosotros ante el Creador? Al igual que protestaba Esaú al vender su primogenitura, he aquí que voy a morir. ¿Y para qué quiero yo la primogenitura? Siendo que el primogénito tenía el cargo de sacerdote en aquel tiempo. Uzá comete un error, como el que comete quien toca los cables de alta tensión. No debía haber tocado el arca. Debería saber que no es él quien sostiene el arca, sino que el arca le sostiene a él. No es el suelo que sostiene el arca, sino el arca que sostiene el mundo. No es un error insignificante, sino garrafal. Y los encargados del arca no pueden cometer estos errores y lo pagan con su vida. Se añade este error al que cometió David al colocar el arca sobre el carro, en lugar de que lo portearan los levitas sobre sus hombros, sobre sus hombros, perdón. Es el nombre de la era, Kidón, que es un dardo o jabalina. Los bueyes tropiezan o el carro se tambalea al subir el escaloncillo de la era, y Uzá teme que se caiga el arca y es fulminado por la jabalina. Miquel dice que todo esto es de muy difícil comprensión, al menos para mí. El hecho de que para consagrarse Dios tenga que introducir el respeto, el sumo respeto a este contacto con el Creador. O sea que vamos a jugar cartas con Dios. Estamos aquí para ponernos en contacto, está aquí para ponerse en contacto, claro, porque si no, la gente no se muere por casualidad, la gente se muere por errores cometidos. Una persona que toca unos cables de alta tensión se muere porque ha cometido un error muy grave. No sé si lo ha hecho a propósito o si lo ha hecho por equivocación, no me importa. El hecho de tocar los cables, esto mata a la gente. El hecho de comportarse sin el debido respeto, con los objetos sagrados del templo, esto mata. Y esto es lo que tenía miedo Esaú. Decía,
si voy a tener que estar encargado yo del sacerdocio, esto me va a matar porque yo no soy tan serio, yo no me tomo las cosas tan en serio. Por lo tanto, me da miedo ser sacerdote. No quiero ocuparme de esto. Entre los filisteos hubo muchísimos muertos, nosotros los vimos, las plagas que hubo. Vicenta dice que es un acto reflejo, no pudo ser justificación. Ok, vamos a hablar de esto a continuación. Ok, volvamos a lo que tengo yo aquí preparado. Hablaremos de esto a continuación, un segundo. Es el nombre de la era, Kidón, que es un dardo o jabalina. Los bueyes tropiezan o el carro se tambalea al subir el escaloncillo de la era, y Uzá teme que se caiga el arca, y dice Vicenta que es un acto reflejo, y es fulminado por la jabalina. En nuestro texto a esta era la llaman Najón. La era en hebreo es un nombre masculino, y por lo tanto Najón está en masculino, significa preparado, dispuesto, correcto. ¿A qué se refiere? Para entenderlo tenemos que ver el trayecto desde Kiriat Yearim, que es donde estaba el arca, hasta Jerusalén, donde David ha preparado una tienda para alojar el arca. Fueron más o menos por dentro del valle por donde transcurre la actual carretera de Tel Aviv a Jerusalén, hasta que llegaron a la moderna estación central de autobuses, que está más o menos por aquí, y siguieron por la calle de Yafo, pero desviándose un poco hacia el norte por la calle de Nevi'im para entrar a la ciudad antigua por la puerta de Shechem. Claro que todas estas calles aún no existían. Y giraron, sí, entraron por la puerta de Shechem y giraron hacia la ciudad de David. No se oye, vaya. Pues esto es importante. Vamos a ver. Voy a seguir hablando hasta que me digáis que ahora se oye bien. Vale, se oye bien. Ok, entonces veamos de nuevo. Este es el trayecto. Se entrecorta. Si cada vez que muevo la página se entrecorta, esto ya lo sé, pues tengo que pararme. Vuelvo a leerlo. Ok. Digo que fueron más o menos por el centro, por dentro del valle, por donde transcurre la actual carretera de Tel Aviv a Jerusalén, desde un lugar llamado Kiriat Yearim, que existe hoy en día. Hay un barrio judío, un pueblo que está allí que se llama igualmente Kiriat Yearim, y fueron por la carretera hacia Jerusalén. Esta carretera es milenaria. Bueno, ahora la han cambiado un poco, pero la carretera que había hasta hace 5 años era la misma carretera. Hasta que llegaron a la moderna estación central de autobuses, que está más o menos aquí en el mapa más o menos aquí. Y luego siguieron por la calle de Yafo, pero desviándose un poco hacia el norte por la calle de Nevi'im, para entrar aquí por la puerta de Shechem más o menos, y giraron hacia la ciudad de David, pasando por encima del monte Moriah. Allí, en la cima del monte, había una era, en un lugar elevado, al que llegue el viento para separar la paja del grano. Es el lugar que descubrirá David al final del libro
como lugar en que debe construirse el templo. Era el lugar correcto, el lugar que ya estaba preparado para el arca. Los bueyes se aflojaron de la mano de Ahió y Uzá y se dirigieron directamente a la era de Nachón. Su caso era muy diferente de cuando devolvieron el arca del campo filisteo. En aquella ocasión los filisteos no dirigían el carro, sino que dejaban que las vacas encontraran el camino por sí mismas, guiadas de la mano del Creador. En nuestro caso, David cree saber a qué lugar debe llevar el arca, el patio de su casa, e intenta dirigir a los bueyes. Pero los bueyes se aflojaron de mano de los guías para encontrar ellos solos, más bien guiados por el Creador, el lugar al que debían llegar. Uzá no lo entiende, nadie lo había entendido. Uzá es el que está más cerca y el que comete el error de sujetar el arca para que no se caiga y lo paga con su vida. Y como ya vimos en el versículo 8, se enojó David porque aportilló el Señor un portillo en Uzá y llamó a aquel lugar portillo de Uzá hasta el día de hoy. Portillo de Uzá o brecha de Uzá. David estaba envalentonado con la primera victoria sobre los filisteos, en que el Creador le aportilló, le abrió brecha en los filisteos. Está bien esto de abrir brechas, de hacer innovaciones. Le remite a la brecha de su antepasado Pérez, que se abrió paso para adelantar a su hermano Zerach en el libro de Breshit, ya lo vimos la semana pasada. Es una característica del rey. Y ahora quiere probarlo también en el ámbito espiritual, en las relaciones entre Israel y el Creador. Pero no es lo mismo. Aquí las normas son muy diferentes, ya que la iniciativa debe venir del Creador. Es como trabajar en una central nuclear. Todo es delicadísimo y los errores se pagan muy caros. No se pueden abrir portillos donde te dé la gana. Todo debe llevarse a cabo según las profecías, la gran profecía de la Torá o las pequeñas profecías de los profetas que vinieron más tarde. Y la Torá, en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 7, no permite que el arca sea transportada sobre un carro. Así dice en el versículo 6, vinieron los presidentes de las 12 tribus y ofrecieron 6 carros y 12 bueyes. Y tomó Moshe los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Los 2 carros y los 4 bueyes a los hijos de Gershón según su trabajo. Y los 4 carros y los 8 bueyes dio a los hijos de Merari según su trabajo en mano de Itamar ben Aarón el sacerdote. Y a los hijos de Kehat no dio, pues el trabajo sagrado estaba en sus manos, sobre el hombro porteaban. O sea que los hijos de Kehat, que debían transportar los altares, el arca, la mesa y la menorá, ellos debían portearlos sobre los hombros y no en los carros. David se enoja consigo mismo por no haber consultado mejor esta idea del carro. David estaba encandilado con el arca. Por medio de ella nos llega la profecía
el más íntimo contacto con el Creador, al que somos capaces de acceder como humanos. Moshe se colocaba entre las dos barras para recibir los mensajes divinos. La voz salía de entre las alas de los Kruvim. Son los mismos Kruvim que el Creador había apostado a la entrada del jardín del Edén, en el libro de Breshit, Génesis capítulo 3, versículo último. Expulsó al hombre y apostó al oriente del jardín de Edén a los Kruvim y a la espada y a la llama de la espada que se gira para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, que es la Torá, está encerrado ahora dentro del arca y los Kruvim siguen en guardia para impedir que se acerquen aquellos que no son dignos. Y también el sumo sacerdote recibía enormes energías espirituales acompañadas de mensajes proféticos al colocarse entre las dos barras en Yom Kippur, cuando ofrecía el incienso y aspergía la sangre del novillo y del cabrito de expiación, no del que enviaban al desierto, sino del otro. Vamos a ver qué dice aquí Lupe. Yo entiendo de alguna manera lo que el Creador nos recuerda es de cómo nosotros, es que no es como nosotros queremos o entendemos, exactamente. Es el quien dirige y dice cómo y cuándo, exactamente. David soñaba con tener el arca muy cerquita, en el patio de su propio palacio, aprovechando de que ya van 20 años en que no está dentro del Kodesh Kodashim en el tabernáculo. Qué enorme bendición podía recaer sobre él y sobre todo el pueblo de Israel, a quien él, como rey, representa, en cuanto el arca estuviera tan cerca de él. Qué altísimo nivel de inspiración profética le llegaría y que convertiría los salmos que aún no había escrito en algo muchísimo más elevado, con capacidades de elevar a quien los leyera con la adecuada atención. Portillo de Uza. Uza ha caído fulminado sin tiempo a arrepentirse, sin darle tiempo a explicar que tenía buena atención. De pronto, la idea de traer el arca a su casa le parece descabellada. Es demasiado peligroso. ¿Se atreve alguien a acogerla en su casa? Versículo 9. Y temió David al Señor aquel día y dijo: ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? Y David no quiso desviar hacia él el arca del Señor sobre la ciudad de David. Y la inclinó, perdón, aquí sobra un verbo, y la inclinó a la casa de Obed-edom el Giteo. Y permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom el Giteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Es una pregunta retórica, ¿no? Era una pregunta muy seria. ¿Quién quiere el arca en su casa? Yo no puedo, a mí me da miedo. ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? Dice David. De pronto le da pánico. Temió David al Señor. Ya lo temía antes, pero ahora viene un nuevo tipo de temor. Como solemos decir, y continuando lo que Lupe decía, el Creador no es tu compañero de clase, ni tampoco tu empleado. No es Él quien trabaja para nosotros, sino nosotros quienes trabajamos para Él. O sea, no tiene por qué seguir nuestro punto de vista. Él tiene su punto de vista y Él es el amo del mundo y Él hace lo que le da la gana. Y nosotros somos los que tenemos que acoplarnos a este punto de vista. Nos permite que nos acerquemos un poco a Él a través de la oscuridad, la nube y la niebla.
mientras sepamos guardar escrupulosamente las normas. La muerte de Uzá, como lo había sido la de Nadab y Abihu durante la inauguración del templo, del tabernáculo, añade la dimensión olvidada. No inventes nada, nada de innovaciones, nada de ideas fantásticas, aunque estés seguro de tener razón. Aquí no hay iniciativas propias. A no ser que recibas la orden o el visto bueno por medio de la profecía. Hay que ir con mucho cuidado incluso cuando solo intentas acercarte. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El perverso en sus ojos es menospreciado y honra a los que temen al Señor. Aun jurando en perjuicio propio no cambia. Su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no caerá nunca. Salmo 15. Muy bien, entonces está claro que esto da miedo. Hay que ir con mucho cuidado. Por lo tanto, David desvía el arca a la casa de una familia de levitas que vivían allí cerca. Pero durante 3 meses, David prepara una alternativa que veremos en el libro de Crónicas, primer capítulo, primer libro de Crónicas, capítulos 15 y 16. Verbal, si se está cerca del Señor, no se tiene libre albedrío. Siempre hay libre albedrío, siempre puedes hacer lo que te dé la gana, pero estando cuanto más cerca estés del Creador, en realidad te das cuenta inmediatamente de si has cometido un error o no. En primer lugar, quien está cerca del Señor se esfuerza en hacerlo lo mejor posible. Y por lo tanto, él elige, por su libre albedrío, elige comportarse lo mejor posible. Y en cualquier momento puede decidir dejar de portarse bien. Hay muchísimos ejemplos en todo el Tanaj de gente que se portó bien y en un momento determinado deciden que ya les basta y quieren portarse mal. El hecho de haberse acercado mucho al Creador no significa que hayan perdido el libre albedrío. Pero una persona que se lo toma en serio y que quiere seguir cerca del Señor, por su libre albedrío decide renunciar al libre albedrío. Es como una persona que va al médico, tiene el libre albedrío de ir o de no ir, tiene el libre albedrío de tomarse las pastillas que le ha recomendado o de no tomárselas, y por su libre albedrío decide renunciar al libre albedrío y hace exactamente lo que el médico le dice. Bueno, volvamos a lo que estábamos aquí explicando. Ha sido una buena pregunta, pero Pau, muchas gracias por la pregunta y espero que la respuesta haya servido. Durante 3 meses David prepara una alternativa que veremos en el libro de Crónicas. Ya hemos mencionado el cambio en el orden de los acontecimientos en el libro de Crónicas. Veamos. El segundo libro de Shmuel, en el capítulo 5, habla de la conquista de la ciudad, luego habla del palacio y de los hijos de David, luego habla de las 2 batallas con los filisteos, y luego habla del primer traslado del arca y del segundo traslado del arca. En cambio, en el libro de Crónicas, en primer lugar habla de la conquista de la ciudad, luego habla del primer traslado del arca, luego habla del palacio y de los hijos,
Luego habla de las dos batallas con los filisteos y luego del segundo traslado del arca. Con lo que hemos explicado, está claro que por lo menos la segunda batalla contra los filisteos tuvo lugar entre el primer intento de traslado del arca y el segundo. O sea, hay dos intentos de trasladar el arca. El primer intento ha quedado cortado por la muerte de Uzá y ha desviado el arca a casa de Obed-Edom, pero luego vendrá la segunda parte. En el libro, ¿quién se supone que escribió el libro de Crónicas? Esdras, en castellano. El primer traslado del arca y el segundo traslado están en el mismo capítulo en el libro de Shmuel, entre el versículo 11 y el versículo 12. Es el cambio entre el primer traslado y el segundo. En cambio, en el libro de Crónicas hay todo un capítulo de por medio. Ok, nosotros vamos a leer los capítulos 15 y 16 en el libro de Crónicas. Va a ser un poco largo, pero no hay más remedio. Vendrá a continuación. Con lo que hemos explicado está claro que por lo menos la segunda batalla tuvo lugar entre el primer intento y el segundo del traslado del arca. En esta segunda batalla, David tuvo que demostrar el cumplimiento preciso de las órdenes recibidas por los Urim y Tumim. Y ahora se prepara meticulosamente para que el próximo intento de traer el arca al patio de su casa transcurra sin problemas. Una pregunta que me he hecho: ¿por qué no lo consultó David por medio de los Urim y Tumim como hacía en otras muchas oportunidades? ¿Por qué no consultó si podía traer el arca sobre el carro? Creo que la respuesta es que no siempre podemos alcanzar esta respuesta mágica de Urim y Tumim. Es para los casos que no están mencionados en la Torá. Cuando quieres saber si atacar por la derecha o por la izquierda, cuando quieres averiguar si ha llegado el momento de regresar del destierro en que el Creador mismo te ha impuesto. Entonces es cuando puedes consultar por Urim y Tumim. Pero cuando se trata de la interpretación correcta de un mandamiento, aquí no podrás recibir la ayuda trascendental. Como dice el versículo en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, no está en el cielo. Desde el momento en que nos fue entregada la Torá, se queda en nuestras manos y no podemos recibir propinas del cielo. Está en manos de quienes se esfuerzan día y noche para sonsacar el verdadero significado de cada versículo y de cada mandamiento. Como veremos en el libro de Crónicas, pues no le buscamos según el juicio. No nos esforzamos suficientemente en su estudio y por esto cometimos el error. O sea que David, vamos a verlo en el libro de Crónicas, se hace responsable de la muerte de Uzá, de este desastre, porque no lo buscamos según el juicio. O sea, no nos esforzamos lo suficiente en entender cuál es este mandamiento, el significado de este mandamiento. Y vimos en el versículo 11, versículo 10 dice que lo trasladó el arca, desvió el arca hacia la casa de Obed-Edom el Giteo. Versículo 11, y permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Giteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. No nos dice aquí cuál fue esta bendición.
Encontramos a este personaje en el primer libro de Crónicas. En primer lugar, descubrimos en el capítulo 16 del primer libro de Crónicas que Obed-Edom era levita, hijo de Yedutún, que aparece dos veces en los Salmos. En el Salmo 39 y en el Salmo 62 aparece el señor Yedutún, que era el padre de Obed-Edom. Aparece otra vez la palabra Yedutún en el Salmo 77, pero se refiere a otra cosa. Más adelante, en el capítulo 26 del primer libro de Crónicas, encontramos a su familia. Así dice el capítulo 26. De Obed-Edom, hijos. Shmaya, el primogénito. Yosabad, el segundo. Joach, el tercero. Sahar, el cuarto. Netanel, el quinto. Amiel, el sexto. Y Sahar, el séptimo. Y Poltai, el octavo. Pues le bendijo el Señor. Y a su hijo Shmaya le nacieron hijos, parecidos a la casa de su padre, pues eran valientes en la batalla. Los hijos de Shmaya, que es el primogénito, Otnai y Rafael y Obed, Echav, Benejail, Elihu y Ismachiao. Todos ellos de los hijos de Obed-Edom. Ellos y sus hijos y sus hermanos, valientes en fuerzas para el trabajo, 62 de Obed-Edom. ¿Cómo que 62? Veamos. Tiene 8 hijos y sabemos que su hijo mayor tiene 6. En total son solo 14 hijos. No son tantos. ¿A qué se refiere cuando dice que le bendijo el Señor? Dice el Talmud en el Tratado de Brajot, la suegra y las 8 nueras quedaron embarazados con sextillizos durante estos 3 meses. Tenía ya 8 hijos y le nacieron otros 6, ya son 14, de su mujer. Y 6 de cada una de las 8 nueras, 8 por 6, 48. Le sumamos los anteriores, 48 y 14 son 62. Nos da el número citado. Con la experiencia que tengo con mis cuatrillizos, os aseguro que el embarazo no es nada fácil y que los primeros años son muy, pero que muy difíciles. Pero luego empiezas a ver cómo se desarrollan, el parecido y la diferencia, y da mucha satisfacción verles criar a sus propios hijos en sus respectivas familias. En el caso de Obed-Edom, seguramente tuvieron que abrir un aula solamente para los 54 primitos que tenían la misma edad exactamente. No sale el verbo aportillar en relación a Obed-Edom. Al contrario, ellos se convierten en los porteros, que es lo contrario de aportillar, es cerrar el portillo. Son los porteros de la tienda en que David depositó el arca y luego siguieron con esta función en la inauguración del templo, precisamente para guardar que nadie se acerque sin la adecuada preparación. Y fue declarado a David, al rey David, diciendo, bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y fue David y subió el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. Bueno, el parto no fue al cabo de 3 meses, pero ya se dan cuenta de que están todas embarazadas y que el embarazo es más grande, mucho más grande de lo normal. Esto se nota ya enseguida, no hay que esperar 3 meses para darse cuenta. Dice aquí que subió el arca de Dios de la casa de Obed-Edom. No sabemos dónde estaba exactamente la casa de Obed-Edom, pero sí sabemos que estaba fuera de la ciudad de David, puesto que dice más adelante que entraba a la ciudad. Y también sabemos que estaba en un lugar más bajo porque tuvieron que subirla, como dice aquí en nuestro versículo.
El texto aquí ahorra muchísimos datos y algunos de ellos son muy importantes. Para esto tendremos que ver dos capítulos en el libro de Crónicas, los capítulos 15 y 16 del primer libro de Crónicas, que mencionan lo que nuestro capítulo omite. En estos capítulos aparecen muchos nombres de los levitas que tuvieron parte en el proceso y no los omito, ya que algunos de ellos son importantes, puesto que en el libro de los Salmos aparecen 16 salmos que fueron escritos por 4 levitas mencionados aquí. En primer lugar, tenemos a Yedutún, el padre de Obed Edom, que es el autor del Salmo 39 y del 62. Luego tenemos a Asaf en los Salmos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. Luego tenemos a Hemán en el Salmo 88 y a Etán en el 89. Por lo tanto, veamos en un inciso estos dos capítulos del libro de Crónicas. Dejaremos aquí de momento el libro de Shmuel hasta que hayamos visto estos dos capítulos que se extienden en describir los acontecimientos. Ahora nos pasamos al libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y David se hizo casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le tendió una tienda. Entonces dijo David: no portear el arca de Dios más que los levitas, porque a ellos escogió el Señor para portear el arca del Señor y para servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel a Jerusalén para subir el arca del Señor a su lugar que le había preparado. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, Uriel el jefe y sus hermanos, 120. Hermanos significa parientes. De los hijos de Merari, Asaya el jefe y sus hermanos, 220. De los hijos de Gershón, Joel el jefe y sus hermanos, 130. De los hijos de Elitzafán, Shmaya el jefe y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el jefe y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el jefe y sus hermanos, 112. Y llamó David a Tzadok y Eviatar los sacerdotes, y a los levitas Uriel, Asaya, Joel, Shmaya, Eliel y Aminadab, que son los jefes de estas familias que hemos visto aquí. Y ahora vamos a ver aquí un poco más detalladamente qué ocurre. Recordemos las familias de los levitas. Leví tuvo 3 hijos, Gershón, Kehat y Merari. El texto menciona a los hijos de Gershón y a los hijos de Merari sin especificar nada más. Gershón y sus hijos, Merari y sus hijos. Ok. Cuando menciona a Kehat, primero lo hace en general, los hijos de Kehat, y luego especifica a los hijos de Hebrón, aquí en rojo, y a los hijos de Uziel, y también a los hijos del Tzafán, que es el primogénito de Uziel, que son, como dice Miquel, la aristocracia de la aristocracia. No menciona a los otros 2 hijos de Kehat, Amram e Yitzhar. Seguramente, al hacer la mención en general, incluiría a los hijos de Moshe, que no tenía el rango de sacerdote como su hermano Aarón. Los hijos de Aarón son los sacerdotes. A estos no los menciona como levitas, sino como sacerdotes. Pero a los hijos de Moshe no los menciona en particular, los menciona en general, junto con todos los hijos de Kehat. Y también a los hijos de Yitzhar sin mencionarlos.
puesto que en esta familia tenían a Koraj, que fue tragado por la tierra, Coré en castellano. Cierto que sus hijos no murieron, como tampoco sus hermanos, hijos de Itzhar, pero aún así no quiere mencionarlos. Pero no os preocupéis, los menciona en otro lugar. Puesto que los descendientes de este Koraj, entre estos descendientes estaba el mismo profeta Shmuel, como ya vimos al principio del libro. Y también mencionamos que sus nietos, los nietos de Shmuel, aparecen como levitas en la inauguración del templo 44 años más tarde. Bueno, entonces David reúne a todos estos personajes, versículo 12, y les dijo: vosotros sois los cabezas de los padres de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y subiréis el arca del Señor Dios de Israel, a lo que le he preparado. Pues a que en la primera, no vosotros. Aportilló el Señor nuestro Dios en nosotros, pues no le buscamos según el juicio. ¿Qué significa esta frase? Pues a que en la primera, no vosotros. Aportilló el Señor nuestro Dios en nosotros. Siendo que a la primera vez no fuisteis vosotros quienes porteasteis el arca sobre vuestros hombros, por esto el Creador aportilló en Israel y murió Uzá. Podríamos haberlo evitado. ¿No conocía David el mandamiento que dice que el arca debe ser porteada sobre los hombros de los levitas? Como hemos visto, David tenía una visión especial del cómo llevar a cabo el proceso. Sus consejeros habían intervenido al mencionar el modo en que los filisteos habían devuelto el arca, presentándolo como apto para este momento. Pero son solo consejeros. El rey es quien tiene la última palabra y la decisión es suya y también la responsabilidad. Como idea puede ser muy buena, pero no cumplimos nuestros deberes con el Creador por medio de buenas ideas cuando éstas contradicen sus órdenes. No bastan las buenas intenciones. Cierto que aquí existían dos posibilidades o tal vez más. Podían portearla los levitas como habían hecho siempre, o podían hacerlo los sacerdotes como hicieron en la conquista de Jericó, o podían hacerlo con el carro como hicieron los filisteos. ¿Cómo saber cuál es la correcta? No por sorteo, ni por la que me guste más, ni siquiera la que me parezca más adecuada. No hay más remedio que esforzarse en llegar al meollo del asunto con pruebas fehacientes. Y esto es lo que faltaba. No le buscamos según el juicio. En Israel había tradiciones, enseñanzas que habían sido transmitidas oralmente de maestros a alumnos. Y cuando había discusiones entre los alumnos a causa de malentendidos, le preguntaban al maestro. A falta de maestro, acudían al tribunal. Pocas novedades había en aquellos tiempos. No se inventaba una nevera o un televisor o un nuevo microondas cada año. Había mucha estabilidad y muy poca necesidad de innovar enseñanzas. Si un maestro no se acuerda, ya se acordará el otro. Aún así, cuando llegaban novedades, ¿qué hacemos en caso de querer trasladar festivamente el arca en presencia del rey a la nueva capital del reino? ¿Es igual al traslado que hicieron los sacerdotes para derribar las murallas de Jericó? ¿Fue una especie de conquista? Aquí también se trata de una especie de conquista.
¿O se parece más a cuando los filisteos reconocieron el poder del arca y su firme relación con Israel? O tal vez no tenga nada que sea suficientemente particular como para cambiar el modo de traslado normal por medio de los levitas. Los sabios del tribunal discutirán. Unos traerán pruebas a favor de este punto de vista y otros a favor del otro. Y discutirán hasta que se les acaben las ideas. Y entonces lo pondrán a votación democrática. La mayoría gana. Y esta será la decisión correcta, porque la Torá ya no está en el cielo, sino en manos de los sabios de Israel que se esfuerzan en sonsacar las respuestas. Nosotros no le buscamos según el juicio en la primera ocasión. Pero ahora sí, hemos discutido y hemos aprendido que no hay nada suficientemente especial como para hacer cambios y por lo tanto tienen que ser los levitas que lo porten a hombros. Versículo 14. Y se santificaron los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor Dios de Israel. Y portearon los hijos de los levitas el arca de Dios, según ordenó Moshe, según las palabras del Señor, a sus hombros, con las barras sobre ellos. Ok, dice Francesc, el poder político no estaba en la sede religiosa, estaban separados. El poder político lo tiene el rey y el poder religioso lo tienen los sacerdotes. Es cierto que ahora el rey es el que da las órdenes a los sacerdotes, pero dentro del templo, en la misma ciudad, claro que sí, están todas las, el Tribunal Supremo y está la Knesset y están todos en la misma ciudad. Esto no es el problema es quién da la última orden. Esto es el... no había tres... Sí, claro que se dieron cismas cuando uno de los dos quiso acaparar eh, eh, lo que le estaba designado al otro. Los reyes quisieron ser sacerdotes y los sacerdotes quisieron ser reyes. Los sacerdotes que se convirtieron en reyes lo tenemos en Hanukkah. En la fiesta de Hanukkah, al principio fue todo bien, pero luego los sacerdotes quisieron convertirse en reyes y allí lo estropearon todo. Y al final las guerras que hubo entre ellos llevaron a la destrucción del segundo templo. Por supuesto, esto está mal, esto no es lo correcto es separar que el poder político esté en manos de un rey que no sea sacerdote y el poder religioso esté en manos de un sacerdote que no sea rey. Ok. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen las leyes? Cuando no se lo toman en serio, cuando se creen que soy capaz de hacer ambas funciones, pues va mal. Ok, veamos entonces para terminar, veamos esto, lo portearon los hijos de los levitas a sus hombros con las barras sobre ellos. Ya hemos mencionado en una de las clases anteriores que los levitas se metían dentro de las barras. El arca es un prisma rectangular, 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho y codo y medio de altura, y tenía un anillo en cada una de las 4 esquinas en los que se introducían las 2 barras. Pero las barras quedaban separadas por el largo del arca, no por su ancho. Y aquí se nota la diferencia entre todos los dibujos del arca hechos por no judíos y los hechos por quienes conocen nuestra Torá oral. Fijaos, todos los dibujos hechos por no judíos
tienen las barras a lo largo del arca. Esto es incorrecto. Según nuestra tradición, no lo dice explícitamente la Torá, por eso se confunde. Pero nuestra Torá oral sí que lo dice. Las barras estaban a lo ancho del arca y no a lo largo. Y por lo tanto, aquí en medio había lugar para los levitas que tenían que cargar con el arca. No estoy hablando aquí de la forma exacta de los crubim, si estaban arrodillados o si estaban de pie, o de los adornos que había en el arca. Estos son temas por separados. Solo de la posición de las barras. Así, los porteadores se colocaban dentro de las barras. Además, todos ellos miraban en dirección al arca, sin darle la espalda. Claro que los dos que estaban delante tenían que ir marcha atrás. Hablaremos más de esto dentro de poco, pero ya será la semana que viene, si Dios quiere, porque se nos ha acabado el tiempo. Hablaremos un poco más de este tema, de cómo porteaban aquí el arca. Este dibujo me ha salido un poco torcido, las proporciones están un poco mal, pero bueno, espero que así lo hayáis entendido, que los 4 levitas dan la cara al arca y 2 de ellos tienen que ir marcha atrás. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta aquí la clase de hoy. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Shalom, Nisa, muy buena clase. Shalom, Gracias, buenas Rabino. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, buena semana igualmente. Buenas noches, Nisa. Adiós, adiós. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Ay, per favor. Estamos. Para Pinkas, hasta cubert de glòria vull mandir. Está bien. Ha ido muy bien. Ha triunfado. Ha sido muy bien, muy bueno. Pinjas siempre está ahí. Vale. Lo que dice Bueno, Nissan. buenas No noches a hacer todos. innovaciones. Esto hay que predicarlo bien en nuestro gobierno. No hacer Buenas innovaciones. Buenas nit, Pere Pau, buenas nit.